Ella es la que no terminó la universidad, dijo mi padre, con su copa de champán en alto. 43 invitados observando en su propia fiesta de 60 cumpleaños. Lo dijo como quien presenta el pronóstico del tiempo, con naturalidad, como si fuera un hecho que todos ya conocían. Yo permanecí allí, con una chaqueta negra entallada, mis manos firmes, mi sonrisa ensayada. Lo que él no sabía, lo que nadie en esa habitación sabía, era que la tarjeta de presentación en mi bolsillo golpearía más fuerte que cualquier discurso que pudiera dar. Y en 60 segundos, su copa de champán estaría hecha añicos en el suelo de mármol. Pero necesito retroceder, porque el momento que lo rompió todo no comenzó en esa fiesta. Comenzó 5 años antes en una habitación de residencia universitaria con una llamada telefónica que cambió mi vida. Antes de continuar, si esta historia te llega, por favor tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si conectas genuinamente con lo que escuchas, y deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Me encantaría saberlo. Mi nombre es Tori. Tengo 28 años, y esta es la historia de cómo le entregué a mi padre la verdad que pasó 5 años intentando enterrar. Ahora, déjenme llevar los 5 años atrás, a la noche en que le dije a mi papá que iba a dejar la universidad. Era octubre. Tenía 22 años, estaba en mi tercer año. Había empezado la universidad un año tarde después de trabajar para ahorrar dinero para la matrícula. Ese detalle importa porque Gerald nunca me lo perdonó. Estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama de mi residencia en Austin, con el portátil abierto en una hoja de cálculo que había estado construyendo durante 3 semanas. Proyecciones de ingresos, costos de adquisición de clientes, embudos de conversión. Palabras que no había aprendido en un aula, sino detrás del mostrador de un restaurante donde recogía mesas y veía al dueño perder dinero cada noche porque su sistema de reservas era una libreta de espiral y una plegaria. Había encontrado algo, un vacío en el mercado tan amplio que podría pasar un camión por él. Los restaurantes pequeños, los que tienen 12 mesas y un menú escrito a mano, no tenían un software asequible para gestionar las reservas. Las grandes plataformas los ignoraban. Yo no. Cogí mi teléfono y llamé a mi padre. Gerald Warden, contador senior jubilado, un hombre que medía el mundo en títulos universitarios, cargos y puntos decimales. Se lo conté todo, la idea, el prototipo que ya había empezado a codificar por las noches, los 3 dueños de restaurantes que dijeron que pagarían por él mañana si existiera. Me dejó terminar. Esa fue la parte más cruel, el silencio que me hizo pensar que realmente estaba escuchando. Luego habló. Así que lo dejas. No una pregunta. Un veredicto. Papá, no lo dejo. Estoy. Tu hermano nunca haría esto. Kyle tenía 22 años, todavía en la escuela, todavía cumpliendo cada requisito que Gerald había trazado para él. Por supuesto, Kyle nunca haría esto. Papá, si tan solo miraras los números. La línea se cortó. Sin un adiós. Sin un déjame pensarlo. Sin un que te quiero, pero estoy preocupado. Solo el silencio plano de una llamada desconectada. Me senté en esa cama durante mucho tiempo, con el teléfono en mi regazo, la pantalla oscura. No lloraba porque tuviera miedo. Lloraba porque ya sabía que ese clic no era solo el final de una llamada telefónica. Era el final de la versión de mi padre que podría haber escuchado. Aún no sabía que la siguiente versión sería mucho peor. 3 semanas después, llamé a mi abuela por su cumpleaños. Nana Ruth, 81 años, lúcida como una aguja, el tipo de mujer que recuerda la talla de zapato de cada nieto. Tori, cariño, su voz era cálida. Luego cambió. Ten cuidado. Tu padre me dijo que estás trabajando en un restaurante de carretera en algún lugar, sirviendo mesas. Cariño, ¿estás comiendo lo suficiente? Se me encogió el estómago. Nana, eso no es exactamente. Dijo que dejaste la escuela porque simplemente no podías con ello, no porque estuvieras enferma ni nada. Quiere que todos recemos por ti. Rezar por mí como si estuviera en un hospicio. Llamé a Gerald esa noche. Respondió al primer tono, casi como si lo estuviera esperando. ¿Por qué le dijiste a Nana que soy camarera? Le dije la verdad. Dejaste los estudios.
¿Sirves mesas? Su voz era suave, razonable. Eso es lo que pasó, Tori. Estoy construyendo una empresa, papá. Se rió. No en voz alta. Solo una suave exhalación por la nariz. El tipo de risa diseñada para hacerte sentir diminuta. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Luego me enteré del resto. Mi amiga Kelsey de primer año me envió una captura de pantalla. Un mensaje de voz que Gerald le había dejado. Dijo que yo estaba pasando por un mal momento y sugirió que ella me diera espacio. Mi compañera de cuarto, Jess, recibió una llamada similar. También Tanya de mi grupo de estudio. 3 llamadas. 3 de mis amigas más cercanas. 2 de ellas dejaron de escribirme en un mes. Gerald no solo estaba decepcionado. Estaba construyendo una narrativa, llamando a las personas adecuadas en el momento adecuado con el tono adecuado. Padre preocupado, desconsolado, solo cuidando de su pequeña. Me estaba borrando metódicamente, y yo apenas empezaba a entender por qué. Un año después de dejar los estudios, mi vida era así, un apartamento estudio de 37 metros cuadrados en el este de Austin con una ventana que no cerraba del todo, un escritorio hecho con una puerta equilibrada sobre 2 archivadores. Una cafetera que solo funcionaba si la golpeabas 2 veces en el lado izquierdo. Codificaba 16 horas al día. Servía mesas 5 noches a la semana en un lugar de comida Tex-Mex en South Congress. Comía ramen tan a menudo que el sodio me hinchaba los dedos. El producto se llamaba Slab, una plataforma de gestión de reservas y mesas para restaurantes independientes. Nada llamativo, sin inteligencia artificial, sin palabras de moda como blockchain, solo un sistema limpio y simple que permitía que un restaurante italiano de 12 mesas dejara de perder reservas escritas en servilletas. Mis 3 primeros clientes fueron todos restaurantes en los que había trabajado. Confiaban en mí porque había llevado sus platos y memorizado los nombres de sus clientes habituales. Pagaban $49 al mes cada uno, $147 en ingresos mensuales recurrentes. Recuerdo mirar ese número en mi panel de control y pensar, esto es real. Gerald llamó en acción de gracias. Casi no contesté. Tu primo Jacob acaba de ser ascendido a vicepresidente, dijo. Ni un hola. Ni un ¿cómo estás? 26 años, la misma edad que tú. No dije nada. No intento hacerte sentir mal, Tori. Intento motivarte. Apreté mi uña pulgar en la palma de mi mano hasta que dejó una media luna blanca. Gracias, papá. Vuelve a casa por Navidad. Podemos hablar de que vuelvas a la universidad. Conozco a algunas personas en la Universidad de Connecticut que podrían. Tengo que irme. Colgué primero. Fue la primera vez que le colgué a Gerald Worden. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Algo había cambiado. Algo pequeño y duro se había alojado detrás de mis costillas, y ya estaba empezando a crecer. Gerald pensó que esa llamada me empujaría de vuelta al campus. Se equivocaba. Me empujó aún más hacia lo único que me quedaba, el trabajo. Volé a casa para Navidad de todos modos. No sé por qué. Quizás pensé que presentarme demostraría algo. Quizás todavía creía que si simplemente estaba en la misma habitación que mi padre, él finalmente me vería. Mamá abrió la puerta. Brenda Worden, 56 años, de voz suave, el tipo de mujer que comunica amor a través de guisos y evita el conflicto como si fuera un incendio en casa. Me abrazó un instante de más. Sus ojos no se encontraron con los míos. El salón estaba lleno. 15 personas, tías, tíos, primos. Gerald estaba junto a la chimenea con una camisa azul planchada, presidiendo con un vaso de bourbon. Me vio, no se levantó, no se acercó, solo levantó su vaso una pulgada. Vaya, mira quién ha venido. Un primo preguntó a qué me dedicaba estos días. Gerald respondió antes de que pudiera abrir la boca. Está encontrando su camino. ¿Verdad, cariño? Esa voz, goteando piedad. Toda la habitación me dio esa mirada. La que le das a un perro callejero que ha entrado desde la lluvia. Lo intenté.
En realidad, estoy construyendo un... Kyle, cuéntales a todos sobre la cuenta de Anderson. Gerald se giró hacia mi hermano sin pestañear, como si yo nunca hubiera hablado. Después de la cena, me encontró sola en la cocina, cargando el lavavajillas. Se apoyó en el mostrador y habló en voz baja, casi con delicadeza. No me avergüences delante de todos con tu pequeño negocio. Cuando tengas algo real, hablaremos. No respondí. Terminé con los platos. Cogí mi abrigo. Estaba a mitad de camino hacia el coche cuando mamá me alcanzó. Puso una lata de sus galletas de azúcar en mis manos. No dijo una palabra. Simplemente me atrajo hacia ella, me abrazó durante 5 segundos y volvió a entrar. Conduje al aeropuerto a las 8 de la noche en Nochebuena. Las galletas duraron 3 días. El silencio de mi madre duró mucho más, y cortó en lugares que las palabras de Gerald no podían alcanzar. Segundo año, Slat tenía 50 restaurantes en la plataforma. Contraté a mis 2 primeros empleados, un desarrollador junior llamado Marco y una representante de atención al cliente llamada Siena, que trabajaba desde la mesa de su cocina en Baco. Éramos ingeniosos. Estábamos creciendo. Pero en Connecticut, Gerald también estaba haciendo crecer algo. Había mejorado la historia. Ya no solo servía mesas. Ahora era inestable. Ahora no me iba bien. Se lo dijo a la familia con la voz que había perfeccionado, baja, cargada de preocupación, la voz de un padre que lleva una carga que nadie más podía entender. Me preocupo por ella, decía. No creo que esté bien. Los efectos fueron quirúrgicos. Mi prima Dana dejó de invitarme a su barbacoa anual del 4 de julio. Tía Pam me envió un correo electrónico de cadena de oración. Nana Ruth llamaba cada vez menos. Y cuando lo hacía, me hablaba como si estuviera hecha de cristal. Kyle llamó una noche, cauteloso. Papá me dijo que no quieres hablar con nadie, que pediste espacio. Casi se me cae el café. Kyle, nunca dije eso. ¿Es él quién? Lo sé. Es solo que... No sabía qué creer. Gerald le había dado la vuelta. No me estaba apartando. Según su historia, yo me estaba alejando. Yo era la que se aislaba. Él era solo el padre preocupado, indefenso al margen. Hice un último intento. Lo llamé. Papá, necesito que dejes de decirle a la gente cosas que no son ciertas sobre mí. Todo lo que dije es verdad. Su voz era tranquila, practicada. Dejaste los estudios. Sirves mesas. ¿Qué parte es incorrecta? Técnicamente, algunas partes eran ciertas. Había dejado los estudios. Había servido mesas. Pero estaba usando verdades a medias de la misma manera que un cerrajero usa ganzúas, con cuidado, con precisión, para abrir puertas que deberían haber permanecido cerradas. Colgué, y tomé una decisión que se mantendría durante los siguientes 3 años. Dejaría de explicar. Dejaría que los resultados hablaran. Y si Gerald nunca los escuchaba, esa era su elección. Aún no sabía que los escucharía de la peor manera posible en la mejor noche posible. El tercer año fue cuando cruzó la línea de las palabras a la acción. Slat estaba creciendo rápido. 120 restaurantes, ingresos reales. Estaba negociando nuestro primer contrato importante, una cadena regional llamada Reynolds Hospitality Group, 14 ubicaciones en Texas y Oklahoma. Si lo conseguíamos, el acuerdo valdría $80,000 anuales y nos pondría en el mapa. Su diligencia de vida fue estándar, verificación de antecedentes, llamadas de referencia, una búsqueda en Google sobre Tori Warden. El correo electrónico llegó un martes a las 9:47 de la mañana. Todavía recuerdo la hora exacta porque sostenía un café que se enfrió en mi mano mientras lo leía. Señorita Warden, hablamos con un miembro de su familia que expresó preocupaciones sobre su estabilidad personal y fiabilidad profesional. Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido buscar otro proveedor. Se me oprimió el pecho. Sabía que Gerald todavía tenía su antigua red de contabilidad, gente que conocía a gente en todas las industrias del noreste. Y había cometido un error.
Le había mencionado el nombre de Reynolds a Kyle por teléfono 2 meses antes, de manera casual, emocionada, antes de recordar la regla que me había impuesto. Kyle debió mencionarlo en la cena del domingo. A Gerald solo le bastó un nombre y 48 horas en LinkedIn. Llamé a Gerald. Respondió al segundo tono. ¿Llamaste a Reynolds Corp? Estaba cuidando de ti. Me costaste un contrato. Si tu negocio no puede sobrevivir a una llamada telefónica, no era real. Esa no es tu decisión. Una pausa, luego su voz, más dura ahora, la máscara deslizándose. Soy tu padre. Todo lo que te concierne es mi decisión. Terminé la llamada. Mis manos temblaban, pero no lancé el teléfono. No grité. Lo puse boca abajo en mi escritorio, abrí mi portátil y empecé un correo electrónico a otros 4 clientes potenciales. $80.000 perdidos porque Gerald Worden encontró un perfil de LinkedIn e hizo una llamada telefónica. No por amor, no por preocupación, por control. Control puro, frío y arquitectónico. Había pasado del chisme al sabotaje. De los susurros en la mesa de la cena a destruir mi medio de vida. Y algo dentro de mí, lo que se había alojado detrás de mis costillas hacía 2 años, se encajó en su sitio como un cerrojo. Había terminado de defenderme, de explicar, de sangrar por un hombre que seguía afilando el cuchillo. A partir de este momento, Gerald no obtendría nada. Ni actualizaciones, ni discusiones, ni oportunidades. Solo silencio, hasta que el silencio ya no fuera suficiente. Perder a Reynolds casi quiebra a Slack. Tuve que despedir a Sienna. No pude mirarla a los ojos cuando se lo dije. Ella dijo, lo entiendo, Tori, y eso fue peor que si hubiera gritado. Vendí mi coche, un Civic de 10 años que apenas pasaba la inspección, por $3.000. Tomaba el autobús. Dormía en el sofá de nuestro espacio de oficina compartido porque mi contrato de alquiler había terminado y no podía firmar uno nuevo. Ese fue el mes que empecé terapia. Encontré a la doctora Nguyen a través de un directorio con tarifas variables. Tenía una pequeña oficina cerca del campus con un helecho torcido en el alféizar de la ventana y una caja de pañuelos que nunca parecía agotarse. En nuestra tercera sesión, hizo la pregunta que había estado evitando. ¿Por qué no le dices a tu familia la verdad? Porque encontrará la manera de minimizarlo. Siempre lo hace. Inclinó la cabeza. ¿Y si lo hace? Entonces le habré dado otra arma. La doctora Nguyen se inclinó hacia adelante. Tori, no necesitas que él te crea. Necesitas que tú te creas. Me quedé mirando el helecho torcido. Llevaba 3 años regando la opinión de otra persona sobre mí y preguntándome por qué me sentía tan seca. Esa noche, tomé 2 decisiones. Primero, nadie en la familia Worden recibiría ninguna información sobre Slack, mis finanzas o mi vida profesional. Gerald no podía destruir lo que no podía ver. Segundo, construiría esta empresa tan silenciosa y tan bien que cuando la verdad finalmente saliera a la luz, y la verdad siempre sale a la luz, ningún discurso sería necesario. El viernes, abrí mi bandeja de entrada y encontré un mensaje que casi había pasado por alto entre el correo no deseado. Asunto, interesada en Slack. ¿Podemos hablar? Remitente, Patricia Bass, es directora de tecnología de una empresa de tecnología de restaurantes que cotiza en bolsa. Inversora ángel, el tipo de nombre que buscas en Google y luego te quedas muy quieta por un minuto. Me quedé muy quieta por un minuto. Luego respondí. Patricia Bass tenía 53 años, pelo plateado, directa y aterradora de la mejor manera posible. Había construido y vendido 2 empresas antes de que yo tuviera edad para conducir. Nos reunimos en una cafetería en el centro de Austin. Sin oficina, sin asistente, solo un café americano solo y un bloc de notas legal. Hice mi presentación durante 20 minutos. Ella hizo preguntas durante 40, no preguntas fáciles, sino difíciles. ¿Cuál es tu tasa de cancelación? ¿Cómo manejas a los restaurantes que cancelan después de la incorporación? ¿Qué pasa cuando Toast u OpenTable construyen la misma función? Respondí a todas. No perfectamente, pero con honestidad. Y cuando no sabía algo, decía, aún no lo sé.
Así es como lo averiguaría. Dejó su bolígrafo. Me gusta que no finjas. La mayoría de los fundadores fingen hasta que olvidan lo que es real. 2 semanas después, Patricia Bass invirtió $200.000 por el 15% de SLAT Systems. También se convirtió en mi mentora, la primera persona en mi vida profesional que miró lo que estaba construyendo y dijo, esto importa. Esa noche, me senté en mi apartamento estudio, todavía los mismos 37 metros cuadrados, todavía la misma ventana rota, y sostuve mi teléfono. Busqué a mamá. Quería contárselo. Dios, quería contárselo. Pero conocía la matemática. Cualquier cosa que Brenda Worden escuchara en la cena, Gerald Worden la escuchaba para el postre. Dejé el teléfono. En su lugar, llamé al tío Ray. Ray Worden, el hermano menor de mi padre, 53 años, tranquilo, vivía en Portland, vendía muebles hechos a mano. Nunca me preguntó cuándo iba a volver a la escuela. Se lo conté todo. La empresa, Patricia, los ingresos, el plan. Escuchó sin interrumpir. Un rasgo de la familia Worden, aparentemente, solo que desplegado de manera diferente. Cuando terminé, la línea estuvo en silencio por un momento. Luego, siempre supe que lo resolverías, niña. No dejes que nadie te haga sentir pequeña. Lloré. Por primera vez en 2 años, lloré porque algo bueno estaba sucediendo y alguien que compartía mi apellido realmente se había dado cuenta. El 4.º año fue cuando la ironía se volvió tan densa que podría ahogarme con ella. SLAT Systems tenía 500 restaurantes en la plataforma, 20 empleados, $3 millones en ingresos anuales. Nos habíamos mudado a una oficina de verdad, paredes de cristal, escritorios de pie, una cocina que realmente tenía comida en el refrigerador. Forbes publicó un artículo en su edición digital, un resumen de fundadores emergentes de tecnología para restaurantes. SLAT fue destacado. Mi nombre estaba en el artículo. Pero le había pedido específicamente a la periodista que no incluyera mi fotografía. Ella pensó que era modestia. No lo era. Era estrategia. El tío Ray llamó el día después de Acción de Gracias. Nunca vas a creer esto. Pruébame. Tu padre pasó 20 minutos en la mesa de la cena hablando maravillas de una brillante empresa de tecnología que está transformando la industria de los restaurantes. Lo leyó en Forbes. Prácticamente golpeaba la mesa. Cerré los ojos. Dijo, y estoy citando, este es el tipo de cosa que desearía que Tori tuviera el cerebro para construir. El silencio entre nosotros se prolongó durante 5 segundos completos. Casi me ahogo con mi pavó, dijo Ray. Me reí. Salió corta y aguda, como una tos. No había humor en ella. Mi padre elogiaba mi trabajo en la misma mesa donde se compadecía de mi fracaso. Misma comida, mismo aliento. No se lo digas, tío Ray. Todavía no. No lo haré, hizo una pausa. Pero algún día, Tori, se va a enterar. Y cuando lo haga, quiero un asiento en primera fila. Colgué y me quedé con eso. Gerald Worden, el hombre que le dijo a 40 parientes que su hija era una camarera con dificultades, ahora era un fan de su empresa. Simplemente no sabía que la camarera y la directora ejecutiva eran la misma persona. Ese día de Acción de Gracias, él trinó un pavó y mi reputación en la misma habitación. Celebró a SLAT y lloró por Tori sin darse cuenta de que eran la misma historia. Guardé el mensaje de voz del tío Ray. Tenía la sensación de que querría volver a escucharlo algún día. Kyle se comprometió en febrero. Me enteré por Instagram. Una foto de él y Jessica radiantes, un anillo captando la luz, con la leyenda ella dijo que sí, en una historia que casi pasé de largo. No me lo había dicho, o mejor dicho, Gerald no se lo había permitido. Kyle llamó 2 días después. Su voz estaba tensa por la culpa. Papá dijo que estabas demasiado ocupada para venir a la fiesta de compromiso. Debería haberte llamado yo mismo. Lo siento mucho, Tori. Está bien, Kyle. Felicidades. Lo digo en serio. No estaba bien. Pero Kyle no era el enemigo.
Y no iba a hacerlo sentir peor de lo que ya se sentía. La fiesta ya había ocurrido. 30 invitados en la casa de Westport. La producción completa de Gerald, catering, champán, un brindis que aparentemente hizo llorar a la madre de Jessica. Me enteré de los detalles por Dana, mi prima, la que había dejado de invitarme a sus barbacoas hasta que dejó de hacerlo. Llamó esa noche, vacilante. Necesito decirte algo. Me senté. Tu padre les dijo a todos en la fiesta que todavía sirves mesas en algún lugar de Texas, que ha perdido la esperanza. Hizo una pausa. La oí tragar. Luego apartó a los padres de Jessica, como si les estuviera confiando algo, y les dijo que dejaste los estudios por problemas emocionales. No me moví. Lo dijo tan bajo, Tori, tan sincero, como si le rompiera el corazón admitirlo. Pero se sintió calculado. Gracias por decírmelo, Dana. ¿Estás bien? No, no estaba bien. Mi padre acababa de decirle a los futuros suegros de mi hermano, personas que nunca había conocido, que yo era mentalmente inestable. Había envenenado un pozo al que yo ni siquiera había llegado todavía. Pero mantuve mi voz nivelada. Lo estaré. Colgué, caminé hacia el espejo de mi baño y me miré durante un largo tiempo. La mujer que me devolvía la mirada dirigía una empresa valorada en 8 cifras. Daba empleo a 20 personas. Había aparecido en Forbes. Y su propio padre la presentaba como una historia leccionadora a extraños en fiestas familiares a las que no estaba invitada. Algo se cristalizó en ese espejo. No ira, algo más frío, algo con una fecha límite. El 60 cumpleaños de Gerald era en 10 meses. Para marzo del 5º año, Slat Systems cerró su ronda de financiación seria, valoración de $40 millones. Yo poseía el 55%. 65 empleados, 2.000 clientes de restaurantes en 30 estados. Contraté a un chofer personal llamado Marcus, es militar, 1,88 metros, silencioso de una manera que hacía que las habitaciones se ajustaran cuando entraba. Conducía un Lincoln negro que no necesitaba pero que me había ganado. Compré un ático en el centro de Austin. Lo amueblé de forma sencilla. Todavía no había arte en las paredes. Todavía usaba las mismas 3 chaquetas en rotación. Todavía no publicaba en las redes sociales. Estaba construyendo una vida, no una marca. El tío Ray llamó en abril. El 60 cumpleaños de tu padre es en junio. Tu madre me pidió que te pidiera que vinieras. Miré por la ventana el horizonte de Austin. ¿Me lo pidió ella o él? Ella lo pidió. Gerald no sabe que estoy llamando. Honestamente, probablemente asume que no aparecerás. Estuve en silencio durante mucho tiempo, el tiempo suficiente para que Ray dijera, ¿sigues ahí? Estoy pensando. Lo llevé a la doctora Nguyen la semana siguiente. Llevábamos haciendo sesiones durante 2 años para entonces. Conocía todo el mapa. Cada llamada telefónica, cada día festivo, cada cicatriz que Gerald había dejado con palabras que sonaban razonables en la superficie y sacaban sangre por debajo. ¿Qué quieres conseguir yendo?, preguntó. Miré el helecho. Había crecido desde que empecé a venir. Más recto ahora. Quiero que se acabe. Quiero dejar de ser la versión de mí que él inventó. Ella asintió. No escribió nada. Eso significaba que era importante. Llamé a Ray esa noche. Estaré allí. Pero lo haré a mi manera. Después de colgar, abrí el cajón de mi escritorio, saqué una tarjeta de presentación. Papel color crema, letras en relieve. Tori Warden, directora ejecutiva, Slat Systems. La deslicé en mi cartera. Luego llamé a Marcus. 15 de junio, Connecticut. Despeja tu agenda. Sí, señora. 3 palabras. Eso es todo lo que se necesitó para poner la pieza final en movimiento. Pero antes de que llegara esa noche, Gerald haría una cosa más. Una última cosa. La cosa que casi me hizo cancelar todo y la cosa que garantizó que no lo haría. 2 semanas antes de la fiesta, mi teléfono sonó a las 8 de la mañana.
El identificador de llamadas mostraba un código de área de Nueva York. Respondí, esperando una llamada de ventas. Señorita Warden, soy David Park de Crestline Ventures. Actualmente estamos evaluando a Slat Systems para una posible inversión en etapa de crecimiento. Por supuesto, ¿en qué puedo ayudarle? Un instante de silencio. Del tipo profesional, el tipo que significa que alguien está eligiendo sus palabras con cuidado. Seré directo. Alguien que dice ser su padre contactó a nuestra firma ayer. Sugirió que, y estoy citando, hiciéramos nuestra debida diligencia sobre su historial de salud mental antes de comprometer capital. La habitación se inclinó, solo por un segundo. Esto es lo que reconstruí después. Gerald había estado buscando mi nombre en Google periódicamente durante años. A Kyle se le escapó una vez. Papá te busca en línea a veces. Para Gerald, eso era ser padre. Había visto mi nombre conectado a Slat Systems en un artículo del sector, pero nunca leyó más allá del titular. No sabía que yo era la directora ejecutiva. No sabía la valoración. Solo vio la palabra inversión, junto al nombre de su hija que abandonó los estudios y decidió hacer lo que siempre hacía, controlar la historia antes de que nadie más pudiera contarla. Encontró el número general de Crestline en su sitio web y llamó. Dijo que usted tenía un historial de inestabilidad, que abandonó la universidad debido a problemas psicológicos, y que su juicio estaba, en sus palabras, comprometido. Apoyé la palma de mi mano plana contra mi escritorio. ¿Hay algo que debamos saber?, preguntó David. Mi voz salió uniforme, firme, profesional. 5 años de práctica. No hay nada que saber, señor Park. Le animo a que hable con Patricia Bass, mi inversora principal, o con cualquiera de nuestros socios actuales. Mi historial habla por sí mismo. Eso es lo que imaginamos. Patricia ya respondió por usted en los términos más enérgicos. Solo quería tener la cortesía de informarle. ¿Se lo agradezco? Colgué, me quedé quieta. Luego golpeé la mesa con la mano tan fuerte que el portalápices se cayó. Gerald había llamado a mis inversores. No a un primo durante la cena de Acción de Gracias, no a un amigo de la universidad, a una firma de capital de riesgo que gestionaba activos de 9 cifras. Había intentado torpedear una inversión multimillonaria con una mentira sobre mi cordura. Esto no era un padre decepcionado. Esto no era amor duro. Este era un hombre que preferiría ver a su hija fracasar públicamente que perder el control de la historia que contaba sobre ella. Llamé al tío Ray. Mi voz era plana. Llamó a mis inversores. Ray, les dijo que soy mentalmente inestable. Silencio. Luego, por Dios, Tori. Todavía voy a la fiesta. Ray respiró hondo. ¿Vas a ir? Miré la tarjeta de presentación en mi cartera. Papel crema, en relieve. No me la perdería. 15 de junio, tarde, Connecticut. Marcus detuvo el Lincoln en la acera a 3 casas de la casa de mis padres en Westport. A través del parabrisas, podía ver la casa donde crecí. Colonial blanca, contraventanas negras, un porche en el que solía leer hasta que se encendían las farolas. Esta noche, estaba vestida para una celebración. Farolillos blancos colgaban de los olmos a lo largo del camino de entrada. Una furgoneta de catering estaba en el camino de entrada. A través de las altas ventanas, podía ver a la gente moverse, reír, sosteniendo copas de champán que captaban la luz dorada. 43 invitados. Le había pedido el número al tío Ray. Me miré en el espejo del parasol. Chaqueta negra, a medida. Blusa de seda blanca, pantalones negros, tacones sencillos. Un reloj de esfera pequeña en mi muñeca izquierda, la primera cosa cara que me compré la semana que Slat alcanzó el 1.000.000 en ingresos. Sin otras joyas, sin piezas llamativas. No necesitaba que la ropa hablara. La tarjeta lo haría. Toqué el bolsillo de mi chaqueta. Todavía estaba allí. ¿Estás bien?, preguntó Marcus desde el asiento delantero. Me observaba por el retrovisor, su expresión neutral. Me había llevado a reuniones de presentación, cenas con inversores, noches largas en la oficina. Nunca había visto mis manos temblar.
Estaban temblando ahora. Aparca aquí. Cuando te envíe un mensaje, ven a la puerta principal. Simplemente entra y di que el coche está listo. Entendido. Abrí la puerta. El aire de verano me golpeó. Cálido, denso, con olor a hierba recién cortada y el perfume de alguien que flotaba desde el patio trasero. Subí por el camino que había recorrido 1000 veces de niña. Pasé el buzón con Warden pintado en negro. Pasé el jardín que mamá replantaba cada primavera. La puerta principal estaba abierta. Entré. Mamá me vio primero. Brenda Warden estaba cerca del umbral de la cocina, sosteniendo una copa de vino blanco que claramente no estaba bebiendo. Sus ojos se abrieron de par en par, luego se suavizaron, luego se humedecieron. Dejó la copa y cruzó la habitación. Sus brazos me rodearon, más fuerte que en Navidad, más fuerte que en el aeropuerto, más fuerte que cualquier abrazo que me hubiera dado desde que era pequeña. Me alegro de que estés aquí, susurró. Por encima de su hombro, Gerald se giró. Estaba junto a la chimenea, rodeado de 3 hombres con chaquetas deportivas, los amigos del golf. Sostenía una copa de champán con holgura. Registró mi rostro y, por un parpadeo de segundo, algo se movió detrás de sus ojos. Sorpresa, quizás inquietud. Luego la máscara se deslizó en su lugar. Vaya, mira quién apareció. Las mismas palabras que había usado en Navidad hacía 3 años. El mismo tono, como si yo fuera un evento meteorológico que no había planeado. Sonreí, no dije nada y entré en la habitación. La fiesta se movía a mi alrededor como una corriente. Me dejé llevar por ella. Un apretón de manos aquí, un asentimiento educado allá. Reconocí la mayoría de las caras. Tía Pam, con su sonrisa de cadena de oración. Primo Jacob, el vicepresidente que a Gerald le encantaba mencionar. Vecinos de la calle que solían traernos pastel los domingos. Eran amables, cautelosos, de la manera en que la gente es amable con alguien sobre quien han sido advertidos. Tori, ¿cómo estás, cariño? Tía Pam inclinó la cabeza en un preciso ángulo de 45 grados de piedad. ¿Sigues en el servicio de comidas? Algo así. Esperó más. No le di nada. Bebió un sorbo de su vino y se fue. Gerald me encontró cerca de la mesa de aperitivos y me guió por el codo hacia su cuarteto de golf. 3 hombres de unos 60 años con apretones de manos firmes y bronceados de club de campo. Caballeros, esta es mi hija, Tori. Hizo una pausa, la justa. Se está encontrando a sí misma. Una risa educada del grupo. Uno de ellos, un hombre llamado Ed, me miró con genuina curiosidad. Gerald continuó antes de que Ed pudiera hacer una pregunta de seguimiento. Luego, los padres de Jessica, Richard y Maureen, los suegros a los que Gerald ya había informado sobre mis problemas emocionales. Gerald puso su mano en mi hombro. Posesiva, cálida, actuando. Esta es Tori, nuestro espíritu libre. No terminó del todo lo de la universidad. Sonrió como si estuviera compartiendo una anécdota familiar encantadora. Pero la queremos de todos modos, ¿verdad? La sonrisa de Maureen era tensa. Richard se miró los zapatos. Dije, encantada de conocerlos. Mi voz era firme. Mis ojos estaban claros. Kyle pasó detrás de mí mientras Gerald se movía para saludar a otro grupo de invitados. La mano de mi hermano encontró la mía, la apretó una vez. Lo siento, susurró. Debería decir algo. No lo hagas. No esta noche. Este es su espectáculo. La mandíbula de Kyle se tensó. Asintió y se alejó. Me quedé sola por un momento cerca de la ventana. Afuera, los farolillos se balanceaban con una brisa cálida. Adentro, 43 personas bebían y reían y vivían dentro de una historia que Gerald había escrito. Una historia donde yo era el ejemplo de advertencia, la que abandonó los estudios, la fracasada, la que amaban. De todos modos. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. La tarjeta estaba allí, esperando. Déjale terminar su espectáculo, pensé.
El guión está a punto de cambiar. A las 7:30, Gerald golpeó su copa de champán con un cuchillo de mantequilla. La sala se calmó. Las conversaciones se disolvieron en silencio. 43 rostros se volvieron hacia el hombre que estaba de pie a la cabeza de la mesa del comedor, enmarcado por farolillos blancos y una pancarta que decía, «Feliz 60, Gerald». Era bueno en esto. Se lo concedo. Gerald Worden podía dominar una sala de la misma manera que algunas personas sostienen una melodía, sin esfuerzo, con el tipo de autoridad que te hacía olvidar que había practicado cada palabra en el espejo del baño. Gracias a todos por estar aquí esta noche. 60 años. Sacudió la cabeza con asombro ensayado. Miro a mi alrededor en esta sala y veo a cada persona que hizo que esos años valieran la pena. Agradeció a Brenda. Ella sonrió desde su silla. La sonrisa de una mujer que había aprendido a actuar gratitud a la orden. Agradeció a sus amigos del golf, a sus antiguos colegas, a los vecinos. Luego, a los hijos. ¿Qué? Gerald levantó su copa hacia mi hermano. No podría estar más orgulloso. Título universitario, una gran carrera, una prometida hermosa. Señaló a Jessica. La sala aplaudió. Kyle se movió en su asiento, incómodo con un elogio que no había pedido. Luego Gerald se volvió hacia mí. Su voz cambió, más suave, más pesada. La voz que usaba cuando les decía a los parientes que se preocupaba por mí. La voz de un hombre interpretando el dolor. ¿Y Tori? Me encontró al fondo de la sala. ¿Mi hija? Una pausa que contenía el peso de 5 años. La que no terminó la universidad. Sacudió la cabeza lentamente, sonrió con los labios cerrados. Pero la queremos de todos modos, ¿verdad? Risas dispersas, algunos asentimientos comprensivos. Alguien cerca de la cocina susurró algo que no pude oír. Tía Pam se llevó la mano al pecho como si estuviera viendo un anuncio triste. Brenda cerró los ojos. Los nudillos de Kyle se pusieron blancos alrededor de su tenedor. El tío Ray dejó su copa sobre la mesa con un tintineo deliberado. Y yo permanecí al fondo de esa sala, con la espalda recta, el rostro tranquilo, las manos quietas. Sonreí. No una sonrisa valiente, ni una amarga, una paciente. Metí la mano en el bolsillo. Mis dedos se cerraron alrededor de la tarjeta de presentación. 5 años. Acababa de hacerlo una última vez. ¿Bien? Los aplausos se desvanecieron. Las copas tintinearon. La sala volvió a su zumbido de charlas triviales y risas. Me moví. No rápido, no dramático. Recorrí la longitud del comedor de la misma manera que entraba en las reuniones de inversores. Medida, sin prisas, segura. Pasé la mesa de aperitivos, pasé a tía Pam, pasé al cuarteto de golf. Cada par de ojos en la sala me seguía sin darse cuenta de que estaban observando. Gerald todavía estaba de pie, con champán en la mano, disfrutando del cálido residuo de su propio brindis. Me detuve frente a él, lo suficientemente cerca para que nadie se lo perdiera, lo suficientemente lejos para que no fuera una confrontación. Feliz cumpleaños, papá. Mi voz se oyó. No alta, solo clara. La sala se silenció por instinto, de la manera en que una sala siempre se silencia cuando siente que algo está a punto de suceder. Te traje un regalo. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Es pequeño, pero creo que lo apreciarás. Puse la tarjeta de presentación en su mano abierta. Gerald miró hacia abajo. Sus ojos se movieron por el texto. Los observé, de izquierda a derecha, y luego de nuevo. De la manera en que relees una frase que no tiene sentido la primera vez. Tori Worden, directora ejecutiva, Slash Systems. Sus labios se separaron. No salió ningún sonido. Slash Systems. La empresa de la que había hablado maravillas en la cena de Acción de Gracias. La empresa que había llamado brillante. La empresa que había deseado que su hija tuviera el cerebro para construir. Sus ojos se levantaron. Se encontraron con los míos. Vi cómo la comprensión lo golpeaba.
No de una vez, sino en oleadas. Primero confusión, luego incredulidad, luego un horror lento e inundante que comenzó en sus pupilas y se extendió hacia afuera como tinta en el agua. Sus dedos se aflojaron. La copa de champán se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo de mármol. El sonido resonó en la sala como un disparo. Todas las conversaciones se detuvieron. Todas las cabezas se giraron. 43 invitados miraron a Gerald Worden, con la mano todavía abierta, el rostro blanco, champán y cristales rotos acumulándose en sus zapatos pulidos. Nadie se movió. Nadie respiró. Yo me quedé exactamente donde estaba, con las manos a los costados, mi corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que toda la sala podía oírlo. Pero mi rostro no les dio nada. El silencio duró 4 segundos. Parecieron 40. Alguien cerca de la cocina dijo, ¿qué pasó? ¿Qué hay en la tarjeta? Gerald no respondió. No podía. Se quedó congelado, mirando el pequeño rectángulo en su mano como si se hubiera incendiado. Kyle dio un paso adelante. Tomó la tarjeta suavemente de los dedos de Gerald, le dio la vuelta y la leyó en voz alta. Su voz era firme, pero pude ver la vena de su cuello palpitando. Tori Worden, directora ejecutiva, Slat Systems. Un murmullo recorrió la sala. Bajo, eléctrico, ganando velocidad. Slat Systems. Ed, del grupo de golf, frunció el ceño. Espera, ¿no es esa la empresa? Oh, Dios mío, dijo tía Pam. Su mano estaba ahora en su boca, no en su pecho. El primo Jacob, el vicepresidente, el estándar de oro con el que Gerald medía a todos, sacó su teléfono y tecleó algo. Sus ojos se abrieron de par en par. Le mostró su pantalla a la persona a su lado. Se la mostraron a la siguiente persona. Maureen, la madre de Jessica, miró a Gerald con una expresión que nunca antes había visto en el rostro de un extraño. Lástima por la persona equivocada. Se volvió hacia su marido. La mandíbula de Richard estaba tensa. El tío Ray no se movió de su silla. Levantó su copa una pulgada. No un brindis, no una actuación, solo un saludo silencioso. Y sus ojos estaban rojos. Gerald encontró su voz. Salió quebrada. Tori, tragó. ¿Es esto? Es real, papá. Ha sido real durante 5 años. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta aterrizó en el centro de la sala como una piedra en agua tranquila. Toda la sala contuvo la respiración. Miré a mi padre, al hombre que había moldeado mi infancia y destrozado mis 20s, al hombre que se jactaba de mi empresa mientras enterraba mi nombre. Lo hice, dije. Mi voz no vaciló. La boca de Gerald se abrió. No salió nada. Detrás de mí, oí a mi madre. No palabras, solo el sonido suave y ahogado de una mujer que se había mantenido fuerte durante 5 años y ya no podía más. Brenda Worden estaba llorando. Su mano presionaba sus labios, las lágrimas corrían silenciosamente por su muñeca. La puerta principal se abrió. Marcus entró. Traje negro, una postura que decía militar antes de que su boca dijera algo. Escaneó la sala una vez, un hábito no una elección, y luego me miró directamente a mí. Señorita Worden. El coche está listo cuando usted lo esté. Señorita Worden. 2 palabras dichas con la calma practicada de alguien que las decía todos los días. Todas las cabezas en la sala se giraron de Marcus hacia mí. Del chofer en la puerta a la mujer que Gerald había presentado hacía 20 minutos como una desertora que no pudo terminar la universidad. Gerald miró a Marcus, me miró a mí. Su rostro estaba haciendo algo que nunca había visto. No ira, no tristeza, sino la expresión de un hombre viendo un edificio que construyó ladrillo por ladrillo colapsar desde adentro. Me volví hacia él una última vez. Quería que estuvieras orgulloso de mí, papá. Mi voz era baja, firme, sin temblor, sin calor. Durante mucho tiempo, eso fue lo único que quise. Dejé que eso se asentara. Pero elegiste avergonzarte de alguien que nunca te molestaste en conocer. La mano de Gerald se movió, alcanzando hacia mí,
o hacia la tarjeta, o hacia algo que ya había perdido. Nunca lo sabré porque no esperé. No estoy aquí para demostrar que estabas equivocado. Estoy aquí para dejar de necesitar que me veas. Me volví hacia mi madre, tomé sus manos. Estaba temblando. La atraje hacia mí y susurré contra su cabello. Te quiero, mamá. Llámame cuando estés lista. Ella asintió. No podía hablar. Encontré a Kyle, tomé su mano, la apreté. Estoy orgulloso de ti. De verdad. Esto no cambia eso. Sus ojos estaban vidriosos. Me devolvió el apretón. Luego el tío Ray. Se levantó de su silla. No dijo una palabra, simplemente me rodeó con sus brazos como lo había hecho cuando yo tenía 9 años y me caí de su porche y me negué a llorar. Di un paso atrás, me arreglé la chaqueta, caminé hacia la puerta. Marcus la sostuvo abierta. No miré hacia atrás. No porque fuera demasiado orgullosa, sino porque si miraba hacia atrás, vería el rostro de mi padre. Y una parte de mí, la niña pequeña que solía montar sobre sus hombros en el parque, podría haberse quedado. Y no podía quedarme. Ya no. El aire nocturno golpeó mi piel al salir. Cálido, silencioso, los farolillos todavía brillando detrás de mí, el Lincoln esperando en la acera. Caminé hacia él. Detrás de mí, a través de la puerta abierta, no oí nada. Ni gritos, ni pasos, solo el enorme y sofocante silencio de 43 personas que acababan de ver una historia reescribirse a sí misma. Marcus se alejó de la acera lentamente. Sin prisa. Los faros barrieron el frente de la casa, y luego la pasamos, girando hacia la calle arbolada por la que solía andar en bicicleta todos los veranos. Vi la casa encogerse en el espejo lateral. Las columnas blancas, los farolillos, el cálido resplandor de una fiesta que se había vuelto muy, muy silenciosa. Marcus conducía. Yo estaba sentada. Ninguno de los dos habló. Estábamos a 3 kilómetros de la autopista cuando me golpeó. No la satisfacción, no el alivio, solo el peso. De repente, como una presa rompiéndose, 5 años de respiración contenida liberándose en una única inundación silenciosa. ¿Lloré? No como lloré en mi dormitorio universitario hacía 5 años. No como lloré cuando el tío Ray dijo que estaba orgulloso de mí. Esto era diferente. Este era el tipo de llanto que viene de un lugar tan profundo que no tienes nombre para él. No lloraba porque gané. Lloraba porque había pasado 5 años esperando no tener que hacer esto. Lloraba por el padre que perdí en una llamada telefónica cuando tenía 23 años. Por las navidades que conduje sola al aeropuerto. Por cada vez que alguien decía, tu padre me dijo, y yo sabía lo que venía después. Lloraba porque una niña pequeña que una vez creyó que su padre era el hombre más alto del mundo acababa de entregarle un trozo de papel y lo vio encogerse. Marcus extendió la mano por encima del asiento sin girarse y colocó un pañuelo en el reposabrazos a mi lado. No dijo nada. No era necesario. Me sequé la cara, inspiré, expiré. Abrí mi teléfono. 7 llamadas perdidas. Gerald, 3. Brenda, 2. Kyle, 1. Dana, 1. No escuché ninguna de ellas. En su lugar, abrí notas y escribí 5 palabras, me presenté. Soy suficiente. Luego llamé a la consulta de la doctora Nguyen y reservé una cita para el martes siguiente. La autopista se abría delante de nosotros. Cielo oscuro, carril despejado. Apoyé la cabeza en el cristal frío y cerré los ojos. No había terminado. Lo sabía. Pero la parte más difícil estaba hecha. Me había presentado a mí misma. A la mañana siguiente, estaba de vuelta en Austin. El mismo escritorio, la misma vista del horizonte a través de un ventanal de suelo a techo. Pero algo en la habitación era diferente. O quizás algo en mí lo era. Llamé a mi abogada a las 9 en punto. Rachel, necesito que redactes una carta de cese y desistimiento. No se inmutó. Rachel Briggs había sido mi consejera desde la Serie A. Había visto la situación de Reynolds.
Conocía la historia de fondo. ¿Quién es el destinatario? Mi padre, Gerald Worden. Una breve pausa. Profesional, no personal. ¿Qué estamos abordando específicamente? 2 instancias documentadas de contacto no autorizado con mis socios comerciales. Reynolds Hospitality en el 3er año y Crestline Ventures hace 2 semanas. Ambas veces hizo declaraciones falsas sobre mi aptitud mental para llevar a cabo negocios. Eso es interferencia dolosa en las relaciones comerciales y difamación per se según la ley de Connecticut y Texas. Lo quiero limpio, Rachel. Sin emoción, solo los hechos y las consecuencias si continúa. Tori, ¿estás segura? Es tu padre. Precisamente por eso tiene que ser formal. Lo informal no funcionó durante 5 años. Rachel dijo que tendría el borrador para el final del día. Pasé la siguiente hora componiendo un correo electrónico, no a Gerald, a la familia. Lo revisé 4 veces antes de que se sintiera bien. Claro sin ser frío. Honesto sin ser vengativo. Amo a esta familia, pero no aceptaré que se mienta sobre mí nunca más. Si alguien tiene preguntas sobre mi vida, mi carrera o mi bienestar, pregúntenme directamente. No a papá. No soy la persona que él describió. Y creo que algunos de ustedes están empezando a entender eso. Mi puerta está abierta. Siempre lo ha estado. Pulsé enviar, puse el teléfono boca abajo, apoyé las palmas de mis manos en el escritorio y respiré. Patricia Bass llamó esa tarde. Me enteré de lo que pasó. Las noticias vuelan. Las buenas noticias deberían. Su voz era cálida, segura. Lo manejaste con más gracia que nadie que conozco. La junta directiva te apoya al 100%. Le di las gracias. Hablamos durante unos minutos sobre las proyecciones del próximo trimestre. Trabajo normal, vida normal, el tipo de conversación por la que había luchado durante 5 años para tener sin mirar por encima del hombro. Cuando colgamos, me senté en el silencio de mi oficina y me di cuenta de algo. El cese y desistimiento no era un castigo. El correo electrónico no era una venganza. Eran fronteras. Líneas reales y visibles que decían, puedes quererme, pero no puedes mentir sobre mí. Puedes estar en desacuerdo conmigo, pero no puedes sabotearme. Los límites no son muros. Son puertas con cerraduras. Y yo acabo de cambiar la llave. El tío Ray llamó 2 días después de la fiesta. Pensé que querrías un informe desde el frente. Adelante. Gerald se encerró en su estudio todo el día después de su cumpleaños. Brenda le llevó café 2 veces. No lo tocó. El del catering vino a recoger la cristalería alquilada al mediodía, y Gerald no salió a firmar la factura. Brenda se encargó. Ray dijo que Gerald pasó horas en su ordenador buscando, leyendo. Lo encontró todo, Tori. Forbes, TechCrunch, el anuncio de la serie A, tu LinkedIn, todo. Me quedé mirando al techo. Llamó a Kyle esa noche, le preguntó si Kyle lo sabía. Kyle dijo que no. Ray hizo una pausa. Luego Kyle dijo algo que no esperaba. ¿Qué? Dijo, no, papá. No lo sabía porque te aseguraste de que ninguno de nosotros conociera a la verdadera Tori. Cerré los ojos. La voz de Ray cambió, más suave. Gerald le preguntó a Brenda por qué no se lo dijo. Ella dijo, y solo te digo esto porque me lo dijo directamente, dijo, decirte que, Gerald. Nunca escuchas. Nunca la escuchas a ella. Nunca me escuchas a mí. Se me cortó la respiración. Brenda, mi madre tranquila, cuidadosa, que hacía guisos, la mujer que no había contradicho a Gerald en 30 años de matrimonio. ¿De verdad dijo eso? Palabra por palabra. No sabía qué hacer con esa información. Era demasiado grande para sentirla toda de una vez. Así que la puse en un lugar seguro y seguí adelante. Ha intentado llamarme. 4 veces. Dejó mensajes de voz. El primero fue, Tori, necesitamos hablar. El segundo fue, no lo sabía. El tercero fue solo, por favor. Y el cuarto,
Silencio. 30 segundos de silencio. Luego colgó. Imaginé a Gerald sentado en su estudio, rodeado de estanterías y certificados enmarcados y una vida de logros cuidadosamente seleccionados, mirando un teléfono que no sonaría de vuelta. No me sentí victoriosa. No me sentí reivindicada. Me sentí como si alguien me hubiera sacado una astilla de una herida que había estado infectada durante 5 años. Dolió más al salir que al entrar. Pero la infección había terminado. Las consecuencias no fueron dramáticas. Fueron sociales, silenciosas, implacables. En una semana, la historia había viajado por todo el árbol genealógico de los Worden como el agua a través de las grietas de un cimiento. No porque alguien estuviera chismorreando maliciosamente, sino porque la verdad, una vez dicha, tiene una velocidad que las mentiras nunca pueden igualar. Nana Ruth me llamó un miércoles por la mañana. Estaba llorando antes de que yo contestara. Lo siento mucho, cariño. Creí cada palabra que dijo. Debería haberte llamado más. Debería haber preguntado. No es tu culpa, Nana. Lo es. Se supone que una abuela debe saber. Se le quebró la voz. Debes haberte sentido tan sola. Me mordí el interior de la mejilla. Tuve algunas buenas personas. Bueno, ahora me tienes a mí de nuevo. Y no me voy a ninguna parte. El grupo de golf fue menos indulgente. Ray me dijo que Gerald se presentó para su ronda habitual del sábado y sintió que la temperatura cambiaba antes de que nadie dijera una palabra. Ed, el que parecía curioso por mí en la fiesta, fue el que lo dijo. Gerald, te conozco desde hace 15 años. Te sentaste en mi mesa y criticaste a tu propia hija, y ella dirige una empresa que vale más que todos los negocios de esta calle juntos. Eso es lo peor que he oído hacer a un padre. Gerald no terminó la ronda. Luego vinieron los suegros. Los padres de Jessica, Richard y Maureen, llamaron a Kyle. Maureen fue directa. Tu padre nos dijo que Tori tenía problemas emocionales. Nos miró a los ojos en nuestro primer evento familiar y mintió. Kyle, eso nos preocupa. Kyle me contó sobre la llamada. Sonaba cansado. No están enfadados contigo. Están enfadados con papá. Pero está creando tensión. Jessica está preocupada. Lo siento, Kyle. No lo sientas. Esto es culpa suya. Todo. La carta de cese y desistimiento llegó a casa de Gerald un jueves. Rachel confirmó la entrega. Se requería firma. El tío Ray me dijo que Gerald se sentó en la mesa de la cocina a leerla. La leyó 2 veces. Luego la dobló, la volvió a meter en el sobre y se quedó allí sentado durante mucho tiempo. No llamó a nadie esa noche. No llamó a nadie al día siguiente tampoco. El hombre que había controlado la narrativa de la familia Worden durante 5 años se había quedado, por primera vez, sin palabras. 2 semanas después de la fiesta, el tío Ray apareció en mi oficina en Austin. No avisó, simplemente apareció en el vestíbulo con una bolsa de papel marrón y una camisa de franela que probablemente costó $12. Conduje desde Portland, dijo. Te traje un sándwich. Comimos en la terraza de la azotea de mi edificio. Sándwiches de pavo, como cuando tenía 10 años y me llevaba a pescar y comíamos sándwiches de gasolinera en el muelle. Sacó un sobre de su chaqueta. Esto es de tu padre. Me pidió que te lo trajera porque no tiene tu dirección. Le dije que lo entregaría, pero que no haría campaña por él. Soy el cartero, no el embajador. Tomé el sobre, blanco liso, mi nombre escrito a mano en el frente con la precisa caligrafía de contable de Gerald. Sin remitente. Lo abrí en mi escritorio esa noche, sola. La carta tenía 2 páginas, escritas a mano. Su caligrafía era ligeramente desigual. Había presionado demasiado con el bolígrafo en algunos lugares. Comenzó admitiendo que estaba equivocado. Esa parte ocupó media página. Luego giró, y sentí que la vieja maquinaria comenzaba a moverse. Tenía miedo de que estuvieras arruinando tu vida. No sabía de qué otra manera protegerte. Cada vez que oía hablar del éxito del hijo de otro amigo,
sentía que había fracasado como padre. Ahora me doy cuenta de que no te estaba protegiendo a ti. Me estaba protegiendo a mí mismo. Esa última frase me sorprendió. Fue lo más honesto que Gerald Worden había escrito jamás. Terminó con: estoy orgulloso de ti. Siempre lo estuve. Simplemente no sabía cómo demostrarlo. Doblé la carta, la puse en mi escritorio, la miré. No creí la última parte. Todavía no. Quizás nunca. No pasas 5 años diciéndole a 40 personas que tu hija es un fracaso y luego afirmas que estuviste orgulloso todo el tiempo. El orgullo no funciona así. Pero la parte de protegerse a sí mismo, eso sonaba a verdad. Gerald no era un monstruo. Era un hombre con una definición muy pequeña del éxito y una necesidad muy grande de controlar la historia. Cuando salí de su definición, no supo cómo seguir. Así que me reescribió en algo que podía explicar. Le llevé la carta a la doctora Nguyen. No lo odio, dije. Pero no confío en él. Y no sé si alguna vez lo haré. Me miró. La confianza no es un interruptor, Tori. Es un puente. Y él quemó su lado hace años. Si quiere reconstruirlo, él tiene que hacer el trabajo, no tú. Esa noche, le envié a Gerald un correo electrónico. 12 palabras. Recibí tu carta. Gracias. No estoy lista para hablar todavía. Cuando lo esté, me pondré en contacto. Por favor, respeta eso. No respondió. Por primera vez en 5 años, Gerald Worden respetó un límite que yo establecí. Fue el paso más pequeño, pero fue el primer paso real. Mi madre llamó un domingo de julio. Estaba en mi balcón viendo el atardecer sobre Austin, sosteniendo un vaso de té helado del que no había tomado ni un solo sorbo. Su nombre iluminó la pantalla. No casa, no mamá y papá. Había cambiado el contacto a solo mamá hacía 2 años. Un pequeño acto de separación que se sintió enorme en ese momento. ¿Tori? Su voz era diferente, más firme, como la de una mujer que había estado practicando qué decir. Hola, mamá. Una pausa. Luego habló. Y me di cuenta de que no había estado practicando en absoluto. Simplemente estaba diciendo la verdad por fin. Siento no haberte defendido nunca. Fui una cobarde. Vi a tu padre reescribir quién eras, y me quedé en esa cocina sin decir nada. Año tras año. Apreté la barandilla. Sabía que estaba mal. Cada vez que cogía el teléfono y llamaba a alguien para decirle que estabas luchando, lo sabía. Y me decía a mí misma que era más fácil permanecer en silencio que luchar contra él. Tomó una respiración temblorosa. No hay excusa para eso. Tienes razón, dije. Mi voz era densa. No la hay. La oí tragar. Eso dolió más que nada de lo que él dijo, mamá, porque siempre supe que me querías. Y dejaste que lo hiciera de todos modos. Lloró. No del tipo silencioso de la fiesta. Un llanto real. El tipo que abre el pecho. Lo sé. Lo sé. No pido excusas. Pido algo diferente. Estoy viendo a un terapeuta. Lo dijo rápidamente, como si lo hubiera estado guardando. Gerald no lo sabe, pero necesitaba hablar con alguien. Necesitaba entender por qué me quedé en silencio. Ahora yo estaba llorando. Me alegro, mamá. De verdad que sí. Estuvimos al teléfono durante 2 horas esa noche. Le conté cosas que nunca le había contado a nadie de la familia. Sobre dormir en el sofá de la oficina, sobre Patricia Bass, sobre la noche en que gané un premio de la industria SAS y subí al escenario a aceptarlo sin nadie en la audiencia que compartiera mi nombre. Ojalá hubiera estado allí, dijo. Yo también, mamá. Yo también. Cuando colgamos, el té helado estaba caliente y el cielo estaba oscuro y algo que había estado encerrado en mi pecho durante 5 años se había movido. No abierto, no curado, pero movido, de la manera en que un hueso se reajusta antes de que pueda empezar a sanar. Brenda Worden nunca iba a ser la madre que cargaba la batalla, pero se estaba convirtiendo, por primera vez,
en la madre que se negaba a mirar hacia otro lado. Y en este momento, eso era suficiente. 6 meses después de la fiesta, diciembre, mi oficina. Guardo 2 tarjetas de presentación en el cajón de mi escritorio. Una es una impresión nueva, del tipo que entrego a inversores y contactos de conferencias. La otra es la que llevé en mi chaqueta esa noche de junio. Tiene un pequeño pliegue donde los dedos de Gerald se doblaron a su alrededor antes de que cayera la copa. No sé por qué la guardé. Quizás porque es una prueba, no una prueba de mi empresa o mi título. Una prueba de que me presenté. La gente me pregunta a veces si esa noche valió la pena. Si me arrepiento. Si lo haría de otra manera. Les digo que no fui a esa fiesta para ganar. Fui porque si no lo hacía, habría pasado el resto de mi vida viviendo dentro de la versión de Gerald de mí. La que abandonó los estudios, la camarera, la que amaban de todos modos. Y esa versión era una prisión que construí al no salir nunca por la puerta. Slash sigue creciendo. 65 empleados ahora, una nueva ronda de financiación en discusión. Me invitaron a hablar en una conferencia de tecnología para restaurantes en Chicago. Cuando me presenté en el escenario, mi nombre es Tori Worden, directora ejecutiva de Slash Systems, no me inmuté. No sentí la necesidad de añadir, y sí, fui a la universidad. Es una empresa real, o cualquiera de los descargos de responsabilidad que solía ensayar en el espejo de mi baño. Ese podría ser el cambio más grande. No los ingresos, no la valoración, el hecho de que puedo decir mi propio nombre en una sala llena de extraños y sentir que pertenece allí. Pasé 5 años pensando que necesitaba la aprobación de mi padre. Resulta que solo necesitaba la mía propia. Todavía no he hablado directamente con Gerald. No porque lo odie, no porque lo esté castigando, sino porque estoy esperando a ver si cambia porque fue expuesto o porque realmente entiende lo que hizo. Hay una diferencia. Y después de 5 años de medias verdades, he aprendido a esperar lo auténtico. El tío Ray me da actualizaciones. No las pido. Simplemente llama los domingos y las intercala entre historias sobre sus pedidos de muebles y cualquier libro que esté leyendo. Gerald empezó terapia, un terapeuta en Fairfield, los martes a las 4. Algunas semanas va, otras no. Ray dice que las semanas que falta son las semanas en las que tendría que hablar de las cosas difíciles. Lo está intentando, me dijo Ray una vez. Se lo concedo. Si lo está intentando lo suficiente, eso es algo que tú debes decidir. Gerald me envía un correo electrónico cada mes. Corto, nunca más de 3 frases. Sin exigencias, sin culpa. Vi a Slash mencionado en Bloomberg hoy. Espero que estés bien. Y el mes pasado, feliz cumpleaños, Tori. Sin condiciones. Leo cada uno. No he respondido a ninguno, pero tampoco los he borrado. Están en una carpeta que etiqueté como pendiente. Kyle me dijo algo la semana pasada en lo que no he podido dejar de pensar. Gerald desmanteló su estudio. La habitación que había pasado 30 años llenando con títulos enmarcados, certificados de contador público, fotos de él estrechando la mano del interventor del condado, desapareció. Lo empaquetó todo y lo puso en el garaje. Dejó una foto en la pared. Yo, de 5 años, sentada sobre sus hombros en Riverside Park. Ambos riendo, mis manos agarrando su pelo, sus manos agarrando mis tobillos. Kyle me envió una foto de la pared, solo el único marco, un solo clavo. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Ese hombre, el de la foto, el que me sostenía, ese es el padre que recuerdo haber tenido. Ese es el padre que desapareció en algún lugar entre mi primer día de universidad y una llamada telefónica en octubre. No sé si Gerald puede encontrar a ese hombre de nuevo. Quizás este estudio es solo otra actuación. Quizás desmantelar los trofeos es su manera de reconstruir la narrativa. Mírame. He cambiado. O quizás es real. Quizás quitó todos los marcos porque finalmente se dio cuenta de que ninguno de esos certificados le dijo nunca quién era su hija. Aún no lo sé. Pero la foto se queda, y también la puerta. Si todavía estás aquí, si has estado escuchando todo este tiempo, quiero decirte algo directamente.
No como directora ejecutiva, no como alguien con una historia de venganza, solo como una mujer que pasó demasiados años dejando que otra persona escribiera su etiqueta con su nombre. Si alguien en tu familia está mintiendo sobre ti, remodelándote en una versión que sirve a su orgullo y entierra el tuyo, no necesitas una empresa de 40 millones de dólares para demostrar que están equivocados. No necesitas pruebas en absoluto. Lo único que necesitas es la voluntad de decir en voz alta, o solo para ti misma, la versión de mí de la que le hablas a la gente no es quien soy. Y me niego a vivir dentro de esa historia. No eliminé a Gerald de mi vida, pero tracé una línea tan clara que nadie, ni él, ni mi madre, ni mi hermano, ni un solo primo en un solo día festivo podría fingir que no estaba allí. Esa línea no es un muro. Es una puerta. La llave está del lado de Gerald. Si cambia, de verdad, profundamente, no solo porque lo pillaron, sino porque lo entiende, la puerta está abierta. Siempre lo ha estado. Pero ya no estoy de mi lado esperándolo. Tengo una empresa que dirigir. Tengo gente que depende de mí. Tengo una vida que no necesita el permiso de nadie para existir. Es martes por la mañana en Austin. El horizonte es naranja. Mi café está caliente. Mi teléfono acaba de vibrar. Un nuevo correo electrónico de Gerald. Puedo ver la vista previa. Pensando en ti hoy. Solo quería que lo supieras. Lo miro por un momento. Casi sonrío. Luego dejo el teléfono, cojo mi café y veo salir el sol sobre una ciudad que conoce mi nombre, aunque a mi familia le haya costado 5 años aprenderlo. Mi nombre es Tori Warden, y finalmente puedo presentarme a mí misma. Y ahí es donde lo dejaré por ahora. Si la historia de Tori te ha conmovido, escribe mi historia en los comentarios o comparte el límite que desearías haber establecido antes. Si alguna vez has sido mal etiquetado por alguien que debería haberte conocido mejor, no estás solo. Dale a me gusta y suscríbete si quieres más historias como esta, y consulta la descripción para ver otra historia con la que creo que conectarás. Nos vemos en la próxima.